capítulo 3. Hoy tenemos una ponencia que es muy importante tomar en cuenta por causa de que estamos en una caminata, hermanos, segura. Es seguro que el cielo está de alguna manera aparejado para todos aquellos que aman la venida del Señor. Eso es seguro, no hay modo de poner en tela de juicio esto. Pero nosotros tenemos que entender que cada una de las advertencias que las Sagradas Escrituras deja de alguna manera el Espíritu Santo apostadas en ese lugar, tienen toda la intención de que nosotros podamos ser advertidos. Hermanos, advertidos por causa de que otros no tomaron en cuenta esa instrucción, esa advertencia, y obviamente las puertas de los cielos se les cerraron, el corazón de Dios se les cerró, y ya no hubo nada que hacer por ellos. Dice el libro de Hebreos capítulo 3, verso 19. Y vemos que no pudieron entrar. Cuando hablamos de entrar, creo que estamos entendiendo que no es al infierno, ¿verdad, hermanos? Entrar al cielo, entrar por la puerta estrecha, seguir por el camino angosto. Dice, no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron entrar? Dice, a causa de incredulidad. Hubo un factor que de alguna manera los dejó fuera de la caminata. Hubo una actitud que los noqueó, que de alguna manera los sacó hacia el acotamiento y nunca más pudieron ellos tomar ni la de baja ni la de alta. Es muy importante. Hablando del pueblo de Israel, no pudo entrar a Canaán. Hablando de los peregrinos, no pudieron entrar a la vida eterna. Porque hubo una actitud que de alguna manera es necesario resaltar en esta noche. Porque de alguna manera esta actitud se le conoce como un corazón malo. Escúcheme, por favor. En esta noche vamos a hablar del corazón malo. Un corazón malo que es equivalente a un corazón de incredulidad. La incredulidad en una persona se convierte en un corazón malo. Porque nuestra caminata es por fe o por vista. Por fe. Pero cuando una persona ya no sigue por fe, entonces esa persona de alguna manera carece de un condimento, de un elemento muy importante que es la fe. Y al no tener fe, esa persona cae en un estado de incredulidad. La palabra incredulidad se traduce como difícil de convencer. La incredulidad prácticamente es el fondo de la desgracia. De hecho, es el fondo de donde surge toda razón, todo pretexto para apartarnos de Dios. La incredulidad. Ella yace en lo más profundo del corazón del ser humano caído. Entonces no es cualquier cosa, mis amados hermanos. La incredulidad da a luz rebelión. Mará es el término. Rebelión es estar en contra de. Entonces, la rebelión es consecuencia de la incredulidad. Cuando una persona cae en incredulidad, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Se va a rebelar contra Dios. Si Dios le dice que de alguna manera de entre sus hijos, de alguna manera sacó nazarenos y profetas, esta persona al caer en incredulidad se va a rebelar. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo, quiero puntualizar algo. La incredulidad es parte de la vida del pagano. Es parte de la vida del incrédulo, valga la redundancia. Pero una cosa es ser incrédulo por ignorancia, lo cual también manda a la gente al infierno. Y otra cosa es ser incrédulo por causa de que te llegó la luz, tenías la luz natural de tu conciencia y aparte de eso vino la luz de la palabra y con todo y eso tú te volviste un incrédulo y obviamente tu corazón no es un corazón normal. Tu rebelión no es cualquier rebelión, es alta rebelión. ¿Sí me explicó? Alta rebelión. Y hermano, déjame decirte una cosa, es un pecado maldecido en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Porque especialmente se le atribuye a aquellos que tuvieron la revelación de la mente de Dios, la revelación de la voluntad de Dios. En el contexto está hablando de los judíos. ¿Tuvieron la revelación de lo que Dios quería para ellos o no lo tuvieron? ¿Tuvieron la revelación de cuál era el propósito de Dios para ellos o no lo tuvieron? Dice la Escritura, te metí en un desierto tortuoso, te afligí, te probé para probar qué había en tu corazón. Pero a la postrera hacerte bien lo que yo tenía pensado en mi corazón. Dios les reveló que todo lo que Él les permitía estar pasando tenía un propósito. Al final hacerles bien en todo el sentido de la palabra. Y hermano,
Claro que era mejor estar en Canaán que estar en los campos de Egipto. Claro que era mejor. Claro que es mejor estar en el cielo que estar en esta tierra, dice la Escritura, que está completamente corrompida y patrocinada por el mismo maligno. Claro que es más importante. Entonces, este pecado de incredulidad cierra, escúcheme, va a cerrar el corazón de Dios. Eso es lo más tremendo. Y después de cerrar el corazón de Dios para que te ayude, va a cerrar las puertas de los cielos. Ten mucho cuidado. Es un pecado que deja a las personas bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. No hay quien los remueva de ahí, ya no hay manera de removerlos. Así es que, hermanos, en verdad y en justicia, Dios se ve obligado a dejarlos fuera para siempre. Si ves el contexto, por favor, capítulo 3, verso 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, qué dice? ¿Le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él? ¿Qué dice? ¿Un poquito molesto? ¿Un poquito disgustado? No, disgustado, ¿qué dice? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Fíjense lo que hizo Dios. Nos manda a nosotros no jurar. Dice, no juréis ni por el trono, ni por la tierra. Y empieza a dar instrucción. El juramento solamente se tiene que usar en un momento realmente muy relevante. Se permite en un momento muy solemne el juramento. El cristiano no se debe de prestar a estar jurando ligeramente. Mas sin embargo, si es un caso de vida o muerte, el cristiano puede jurar. Y vemos aquí al Dios del cielo que levantó la mano y juró y dijo, esos no van a entrar. Eso fue lo que dijo. Entonces no es cualquier cosa el pecado de incredulidad. Realmente es algo muy digno de considerarse. ¿Sí me explicó? Dice ahí, por favor, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿De qué manera desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De incredulidad. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos. No es que Dios de alguna manera juró y su ira se manifestó carnalmente. No, sino justamente. Porque, hermanos, Dios ha hecho muchas cosas para que le podamos creer. ¿Cuántos meses llevas con tu bebé en tu estómago, hija? ¿Sabes cómo se ha fabricado? ¿Sabes qué es lo que crece primero? ¿Sabes cómo le pegan, de dónde toman el pegamento para pegar prácticamente los tendones, los huesos, los músculos y toda la piel? ¿Sabes la epidermis, la dermis? ¿Sabes de dónde sale? No lo sabemos. Y sin embargo al rato va a salir y se va a parecer a él. ¿Y sabes qué vas a decir? Ah, caray, ¿cómo fue que le hicieron? ¿Dónde está el modelo? ¿Cómo le hicieron? Explíquenmelo. Bueno, Dios hace muchas cosas que de alguna manera tiene toda la intención para que me creas que yo soy Dios. ¿Has tenido accidentes? ¿Cuántos accidentes has tenido? 5. Hermanos, hay quienes ni siquiera tienen un accidente con un grano de arroz. Se ahogaron y se murieron. Él ha tenido 5 y está ahí sentado escuchando la palabra de Dios. ¿No es suficiente argumento para que él pueda tener fe en Dios? Ahí está prácticamente privada a lo mejor de algún miembro, pero a final de cuentas ahí está deseosa de buscar a Dios. Ahí está el Señor. ¿La ha dejado a usted Dios, señora Francisca, la ha dejado en todos sus años? ¿O Dios ha estado con usted? Ha estado con ella. Con marido, sin marido, Dios ha estado con ella. ¿Serán suficientes argumentos como para creer que Dios es real y Dios vive y Dios la quiere llevar al cielo? ¿Tendríamos razón para ser incrédulos? ¿Cuántos años tienes, hijo? 12. ¿Está comprometido con Cristo? Está comprometido con Cristo. Pudiera estar jugando tonterías por otro lado y sin embargo está escuchando la palabra de Dios. ¿Quién hace esos milagros? Yo pregunto. Solo Jesús. Entonces, muy importante, se te prohíbe tener incredulidad, Medina. Porque si tienes incredulidad, Sara, te quedarás varada a un lado del camino. ¿Y sabes cuándo Dios te va a ayudar? Nunca. Jurará en su ira, no entrarán a mi reposo. Porque les di suficientes argumentos como para que me pudieran creer que yo los podía meter al cielo. Que lo que yo les pedía era lo más correcto y lo más pertinente para que ellos llevaran a cabo. Pero la incredulidad da a luz rebelión. Y la rebelión con luz natural y con luz de la palabra se vuelve en alta rebelión. Y a Dios no le queda otra cosa más que dejar condenados un grupo de personas y que queden como testimonio. Oremos al Señor, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad de poder cantar a ti.
por darnos la oportunidad de poder ver, Señor, la miseria de otros que quedaron ya postrados, para poder aprender, Señor. En el nombre precioso de Jesús, nunca permitas que el corazón malo se manifieste en nosotros, porque sabremos que entonces la consecuencia será apartarse del Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús te pedimos que cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, Señor, pueda ser redargüida, advertida, y que pueda, Señor amado, recibir fe para poder correr hacia tus brazos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, en el verso 12, si regresamos, el verso 12, y habla de manera muy espiritual, pero a la vez muy hermana, ¿verdad? Muy digna en ese caso de exaltarse, porque habla a las fibras del corazón de nosotros y de aquellos judíos, hebreos, cristianos. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué dice? Corazón malo ¿de qué? De incredulidad, porque ¿cuál es el resultado de tener un corazón malo? Te vas a apartar del Dios vivo, dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta de algo, amados hermanos. Él le da a su pueblo una forma de poder de alguna manera ser exhortados. Pone un letrero de precaución, pone una advertencia, y él le dice: mirad hermanos, prestad atención, miren por ustedes mismos, estén en guardia sobre los enemigos, tanto los internos como los externos. Cada uno debe de estar en guardia. Yo le decía a una persona: si vas a dar clases necesitas tener de alguna manera a la gente motivada. Si vas a darle clases a algún muchacho, esa gente necesitas venir motivada. Y la motivación se puede adquirir externa o interna. Si vienen desmotivados externamente, cuando entran al salón no se puede hacer nada. Necesitamos que ellos vengan motivados externamente, para que tú también tengas un ambiente interno que los pueda motivar también y puedas dar una buena clase. Entonces es muy importante. Allá afuera hay muchos factores que se van a encargar de destruir tu fe, y tú tienes que tener mucho cuidado. Aquí adentro habrá muchos hermanos carnales que también se van a encargar en su torpeza de destruir tu fe, y tú tienes que tener mucho cuidado. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mirad, hermanos, ved por vosotros mismos, velad, estad en guardia en contra de los enemigos externos e internos, para que no minen vuestra confianza en Cristo. Es lo que está diciendo. Tienes que tener cuidado. Eres responsable de lo que estás escuchando. Entonces Él nos invita a ser cautelosos y a recordar que muchos de los judíos que salieron de la tierra, en este caso de la tierra de los egipcios, quedaron prácticamente fuera de la oportunidad de entrar a Canaán. Ellos quedaron fuera. Sus carcasas quedaron prácticamente podridas en el desierto. ¿Conoces a alguno que comenzó la carrera cristiana y ya no es cristiano? ¿Los conoces? Levante su mano. ¿Cuántos han conocido gente que comenzó la carrera cristiana y ya no es cristiano? Levante su mano, por favor. Ok, Pablo está diciendo: mira, si algo tienes que hacer cuando estudies las Escrituras, observa al pueblo hebreo. Obsérvalos bien, míralos bien, y ve cómo salieron, y ve cómo quedaron postrados en el desierto, para que aprendas una cosa: no hagas lo que ellos hicieron, porque tú también quedarás igual. Cuando veas una persona que comenzó la carrera en Cristo y de repente anda de tibio, anda apostatando, anda pecando, anda haciendo maldades, quédatele viendo bien. Obsérvalo detalladamente. Guárdate de estar compartiendo, conviviendo con él, de sus tonterías. Más bien obsérvalo, y que pueda entrar santo temor a tu corazón cuando oigas de algún pastor, cuando oigas de algún apóstol, cuando oigas de algún profeta. Yo leía la historia del profeta viejo y el profeta joven. Ve cómo el profeta viejo apóstata hizo derribar al profeta joven, ¿no es cierto? Ahí en Primera de Reyes. Te quedas viendo esas historias y que entre santo temor a tu corazón para decir: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón ¿cómo? Malo. Entonces cuando ves un incrédulo, estás viendo el estado moral, espiritual de su corazón. Cuando hablamos del corazón hablamos de la mente. Hablamos del lugar donde se toman las decisiones, donde residen las emociones. Hablamos del corazón, leve es el término. Entonces es muy importante que tú puedas. Él estaba invitando a los hebreos que pudieran recordar a muchos de sus padres que no entraron a Canaán, quedaron fuera de Canaán, y que de alguna manera sus cuerpos quedaron tirados en el desierto,
Y dice, ten cuidado que tú no vayas a correr el mismo peligro. Ten cuidado que el mismo lazo no vaya a caer sobre de ti. Ten mucho cuidado que la sentencia del Dios vivo y verdadero que levantó la mano y dijo, juré en mi ira, este grupo no va a entrar. Ten cuidado que no venga sobre de ti. Hermano, si de alguna manera has escuchado que se entra a la pandilla, se entra al narco, pero no se sale, discúlpame, pero en las cosas de Dios es todavía peor. Porque no conocemos la ira del Dios vivo y verdadero. De hecho, dice la Escritura que el que poniendo las manos sobre el arado después mira atrás, ¿qué es lo que dice? No es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces no es otra cosa, hermanos, más que Pablo advirtiendo. ¿Por qué? Hermanos, ve las sillas vacías, velas. ¿Dónde están esos individuos? ¿Dónde están esos que levantaron la mano y que dijeron que irían por Cristo, que dirían que sí a Cristo, que tendrían un compromiso con Cristo? ¿Dónde están los hermanos que de alguna manera le dijeron, mi corazón te doy, mi alma también? ¿Dónde están? No tuvieron cuidado de lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 12 y verso 19. No tuvieron cuidado. Y hoy Dios quiere que tú tengas mucho cuidado. Hoy Dios quiere que tú entiendas que de alguna manera Cristo es la cabeza de la iglesia. Escúchame, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es mayor que Moisés. Y si esos hombres se rebelaron contra Moisés y cayeron en el desierto, ¿qué crees que va a suceder si tú te rebelas contra Cristo? ¿Dónde caerás? En el mismo infierno. ¿Sí me explico? Qué bueno, Moisés tuvo un grado de honor porque fue fiel en la casa del Señor. Pero mayor grado tiene el que es dueño y la construyó, ¿no dice la Escritura? Entonces no es la rebelión, alta rebelión no es contra un hombre. No es meramente contra un grupo. Alta rebelión es contra el que creó los cielos y la tierra. Y por eso el apóstol dice, mirad, hermanos, mirad, ved por vosotros mismos, que cada uno sea responsable, que la iglesia deje de estar niñando y viniendo a ver perfección en los demás, y que mejor vea la perfección de Cristo para que se humille, se avergüence y entienda, no la he alcanzado yo, no los demás, yo. ¿Sí me explico, hermanos? Porque somos muy buenos para ver los defectos de los demás, pero no ves los tuyos. A final de cuentas a cada quien lo van a juzgar. A cada quien le van a poner la medida de Cristo. Entonces, entendamos una cosa. Estos hombres se rebelaron contra Moisés. Y por eso vienen puestos, el apóstol, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. A final de cuentas es el mismo Espíritu el que los inspiró. Y vemos que de alguna manera ellos estaban en un gran peligro. Porque ellos cayeron en una sentencia muy terrible. Y obviamente eso tiene que venir a mi corazón como una advertencia. Observa, la ruina de otros debe de ser la advertencia para ti de lo que te puede pasar. Si ves que de repente un matrimonio se destruyó, porque obviamente la cabeza y el que estaba encargado de cuidar a la costilla no hizo su trabajo, ¿sabes qué debe de arrojar a tu corazón? Una advertencia. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Fue el hombre. En lugar de ser un esposo adecuado, era un macho mexicano. En lugar de ser un esposo, creo que era un semental, pero no era realmente lo que la Biblia dice, la cabeza de la mujer. No era eso. Y eso debe de traer un mensaje a mi corazón. Porque yo solamente estoy viendo mi futura ruina si yo sigo haciendo lo mismo que ese hombre hace. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Ves una iglesia cerrada que de alguna manera fue y ya no está? Eso debe de ser una advertencia para todos y cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo fue puesta para dar luz a los incrédulos. Pero si en lugar de dar luz, los tropieza y los manda al infierno, se pone a la puerta, ni entra ni deja entrar, está próxima a ser cerrada y a ser consumida. Entonces tenemos que entender que de alguna manera Jesús por eso dijo, esta es la roca principal, cabeza del ángulo. Quien caiga sobre de ella será quebrantado y vendrá la perfección sobre su vida con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sobre quien ella caiga, dice, lo va a desmenuzar, lo va a aplastar. Y eso fue lo que pasó con los judíos. Cristo cayó sobre de ellos y, hermano, los hizo pedazos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la caída de Israel tiene que ser una advertencia a todos los que venimos detrás de Israel. Ellos fueron la primera iglesia, la iglesia del Antiguo Testamento. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Tú crees que Dios va a tener respeto por nosotros si no tuvo respeto por los que Él escogió? ¿Tendrá respeto por nosotros? No va a tener respeto, hermanos. Quien no respeta su nombre es un irrespetuoso. Y si es un irrespetuoso, sencillamente lo tendrá en poco, dice la Escritura.
será tenido en poco. Entonces es muy importante. Todos aquellos que de alguna manera quieran llegar al cielo deben de estar muy conscientes en lo que le aconteció a Israel. Deben de tener muy en cuenta algo. Hablamos del corazón malo de incredulidad, es nuestra base, es el eje de nuestro carro espiritual en esta tarde. Muy preciosa tarde. Hoy hablamos acerca del corazón malo. Decidme por favor qué es el corazón malo. ¿Equivalente a qué? A un corazón incrédulo. Un corazón incrédulo es equivalente a qué, hermana? A un corazón malo. Eso es lo que dice. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante. Dijo, tened fe, tened fe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Siempre estaba inyectando fe, ¿cierto o no? Porque hizo milagros, para que tuviera fe. Porque levantó muertos, para darle fe. Porque de alguna manera perdonó pecados, para darle fe a los que venían detrás de los pecadores que él perdonó. Es un ministerio de fe. Es un ministerio de fe. Debes de tener cuidado que tu corazón tenga fe. Tienes que tener fe hasta para poder pedir perdón por tus pecados. Tienes que tener fe para creer que Cristo perdonó tus pecados. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque Él dijo que su sangre preciosa era más eficaz que la sangre de los machos y toros cabríos. Eso fue lo que dijo. No obleas, no mandas, no veladoras, no justicia propia. La sangre del Cordero es la única que limpia de todo pecado. Tienes que tener fe. Entonces es muy importante. Vemos que Él se esfuerza en esa amonestación. Hermanos amados, no solamente le habla a sus hermanos en la carne, hablando de los judíos, sino a los hermanos de manera universal, a los hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Él les está hablando de una manera amorosa. Él les está advirtiendo. Él les está diciendo, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto. Ustedes a los cuales Cristo les amó y me envió como evangelista, como profeta. Sufro dolores de parto, pero tened cuidado. Mirad por vosotros mismos que no haya un corazón incrédulo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces dice así, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Porque la consecuencia es que te vas a apartar del Dios vivo y verdadero. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante. Un corazón malo es un corazón incrédulo. Y la incredulidad es un gran pecado. Hebreos 3:19, volvamos nuevamente, por favor. Capítulo 3, verso 19 dice, y vemos, ¿qué es lo que el apóstol nos quiere mostrar? Y vemos, ¿qué dice? Que no pudieron entrar. Porque estaban, de alguna manera, eran producto del tercer mundo. Porque les faltaba algún miembro. Porque les faltó de alguna manera, alguna propaganda, alguna palanca, algún empuje. No. Porque no tenían ojo azul. No eran de alguna manera, gente de alguna manera de allá de las tierras bajas de Holanda. No eran de allá, por eso no pudieron entrar. ¿Cuál fue la única causa? Su incredulidad. Nada más. Tan sencillo. Por su incredulidad. Es sencillo para que alguien se vaya al infierno. Por su incredulidad. ¿Qué fue lo que dijo aquel hombre cuando dijo, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo, hazlo? ¿Qué le dijo Jesús? Si tú puedes, ¿qué? Creer. Él dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿No dijo eso? ¿Le ayudó el Señor o no le ayudó? Le ayudó. ¿Por qué dudas que te puede ayudar? También te quiere ayudar a ti. Pero nunca niegues que Él es el Señor. Cree siempre que Él es el eterno Dios del cielo. La incredulidad es un virus tremendo, es un gran pecado que vicia el corazón de los hombres. Escucha, lo vicia. La incredulidad vicia el corazón de los hombres porque los lleva a apartarse del Dios vivo y verdadero. ¿Puedes creer que haya santa tontería que de alguna manera una persona, un joven adolescente, se aparte de su casa para vivir como el patito feo, lejos de sus progenitores? ¿Puedes creer tal tontería? Pues sí sucede. Y ha sucedido. Jóvenes que abandonan sus casas porque ellos creen que pueden estar mejor afuera que adentro con las reglas de su casa. ¿Tú qué crees de eso? ¿Fue lo más acertado? Es la peor tontería. Bueno, hay personas que creen que pueden estar bien sin Cristo. ¿Tú crees eso? Eso no es posible. Conozco una persona que de alguna manera cree que puede ser feliz sin Cristo. Hermanos, y lo que es peor, recibió luz y tiene luz natural y luz de la palabra. Corre peligro. Su corazón corre velozmente a ser endurecido y a tener un corazón malo. Y si tiene un corazón malo,
¿podrá educar bien? ¿Y si tiene un corazón malo, podrá ser un buen vecino? ¿Y si tiene un corazón malo, podrá ser un buen hermano en Cristo? ¿Si tiene un corazón malo, podrá ser un buen pastor? No. Esta es una advertencia para todos nosotros. Tenemos que velar por nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el corazón se vicia. Números 14:4. Parece que no, pero es real, se vicia. Recuerdo muy bien cuando escuché la noticia de 2 pastores que se habían suicidado en Estados Unidos. Yo no podía concebirlo. Números capítulo 14, verso 4. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue el detonante? ¿Dónde estuvo el problema? Aquí estuvo el problema. Entraron en un estado de incredulidad. Y una vez que entraron en un estado de incredulidad, abandonaron al Dios vivo y verdadero. Fíjate nada más este pueblo, 14:4. Y decían el uno al otro, ¿qué se decían? Designemos un capitán, ¿qué dice? Y volvámonos ¿a dónde? Hermano, ¿cómo los trataba el faraón a estos infelices? Esclavos. Había matado a su bisabuelo, al tatarabuelo, al abuelo, y a ellos mismos le estaba rajando el lomo. ¿Por qué querían regresar al faraón? Es más, pobre faraón ya ni existía, y ellos querían revivirlo para regresar con él. ¿Por qué? Les gustaba, ¿ok? En cierta manera les gustaba, pero realmente ¿por qué querían regresar ellos allá? Tenían un corazón malo. ¿Dios los había sacado de Egipto o no? ¿Por qué se tenían que regresar a Egipto? Yo no entiendo a aquellos que dicen que son cristianos y se regresan al mundo. Yo no los entiendo. Una cosa sé, nunca nació de nuevo. O 2, sencillamente cayó en un corazón malo. Por eso se fue. ¿Se puede vivir sin Cristo? ¿Te imaginas un día sin Cristo? ¿Te imaginas una vida sin Cristo? ¿Te imaginas tu vida sin orar, sin ayunar, sin estudiar, sin predicar, sin hacerle bien al prójimo? ¿Tendría sentido nuestra vida? No tiene ningún sentido. Pero esta gente cayó en un estado de corazón malo, porque vino un corazón de incredulidad. Y ellos dijeron, no había puerros, cebollas, ollas de carne, no había tumbas, no había nada de eso, bola de mentirosos. En el Egipto no había nada de eso para ustedes. Son igual que los mexicanos y que todos los que se van de braceros al otro lado. Vienen y nos cuentan grandes cosas, no, allá, las güeras, esto, aquello. Cuéntenos cómo los trataron con la punta de la bota de Trump. Cuéntenos todo ese tipo de cosas. No nos vengan aquí a contar que ustedes fueron bien recibidos porque eran la mano de obra, eso es lo que eran. Pero en fin, había uno que decía, vino una ocasión después de 20 años, como que no me siento bien en su tierra, ya mañana me voy. Ay, no hubiera hablado esa estupidez porque ¿sabes qué sucedió? Como al mes, a los pocos tiempos, se murió. ¿Y a dónde crees que lo llevaron? Bueno, aparte que lo llevaron al infierno, ¿a dónde crees que se llevaron su cuerpo? ¿Tú crees que lo aceptaron los gabachos? No, lo regresaron a su pueblo. ¿Sí me explico? O sea, hermanos, es muy importante que nosotros podamos comprender, no es cualquier cosa el corazón malo. Estar en un estado de incredulidad tiene que ver con un corazón malo de incredulidad, de alguna manera, y de ahí parten todas nuestras apostasías, parten de ahí. Una vez, pero ¿cómo viene el corazón malo? Caray, ¿nacen así? ¿De alguna manera son engendrados? ¿Son de alguna manera clonados? ¿Dónde los adquirieron? No, hermano, no. El corazón malo de incredulidad uno mismo lo adquiere porque uno permite que venga ese corazón malo de incredulidad. ¿Cómo? Número 1, una vez que tú te permites a ti mismo de alguna manera desconfiar de Dios, déjame decirte una cosa, prácticamente rápidamente te vas a apartar de Él. Cuando comienzas a poner en tela de juicio los actos de Dios, hay muchos actos, hermano, cuyos renglones son torcidos y Dios no tiene por qué explicarnos nada. ¿Sí me explico? No tiene por qué estarnos diciendo por qué lo hace. ¿Él es Dios o no es Dios? Él sabe por qué lo hace. Yo no lo entiendo, me es difícil explicarlo. No tengo que cuestionar a Dios, sencillamente está torcido en su renglón. No sé por qué está torcido, pero una cosa sé, tú eres recto y tú sabes por qué lo hiciste. No tengo que cuestionar a Dios. Entonces es muy importante comprender, hermanos, los cristianos necesitan de alguna manera ser advertidos. Este es un buen consejo para ellos, pero vemos prácticamente que cuando nosotros permitimos de alguna manera un pecado, ¿sabes? Ese pecado le va a abrir la puerta y el espacio a otro pecado. Y ese otro pecado le va a abrir un espacio a otro pecado y eso solamente va a confirmar
un vicio, una práctica, una esclavitud al pecado. Te doy luz. Si tu conciencia te ha dicho que no, no lo hagas, eso no es correcto, y tú atentas contra tu conciencia, ¿sabes qué sucede? La conciencia comienza a cauterizarse. Y una vez que se cauteriza la conciencia, déjame decirte, entonces vas a tener de alguna manera una persona que ya no va a tener oportunidad de detenerse, sino que esa persona va a comenzar a pecar, a pecar, a pecar, a desobedecer, a desobedecer. Y después que comience a desobedecer, va a empezar a entrar incredulidad, porque al desobedecer ella se pasa a un terreno que se llama alta rebelión, y después de estar en alta rebelión, ella va a buscar justificarse y va a culpar a los demás. San Juan capítulo 13, verso 10. ¿Cómo se adquiere el corazón malo de incredulidad? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por favor, acompáñame al verso 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. Acompáñame al verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Acompáñame al verso 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Acompáñeme al verso 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Verso 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vemos un hombre pecando en contra de su conciencia. Y esta es la manera de poder cauterizar la conciencia. Porque cuando vemos que de alguna manera se le está exhortando, la palabra exhortar tiene que ver con reconvenir, tiene que ver con convencer. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús con Judas? Convencerlo. Uno de ustedes me va a entregar. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y de repente se recarga Juan en su pecho, Pedro le hace señas, ¿quién, Señor? A quien yo diré el pan mojado, lo dijo públicamente, ¿verdad? Y agarró el pan y se lo dio a Judas. ¿Judas sabía que era él o no sabía? Judas sabía. Y todavía en otro evangelio dice, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y todavía, teniendo él la bolsa, todavía de alguna manera le dicen que es él, y como quiera que sea, él está pecando contra su conciencia. ¿Y qué sucede con la conciencia? Se cauteriza, se encallece, se cicatriza, ya no es sensible, ya no hay modo de hacer nada con esa conciencia. ¿Pero por qué cayó en ese estado? La conciencia es el testigo de la verdad. La conciencia está puesta aquí adentro de nuestro corazón con un propósito. Cuando vas a hacer lo bueno, ella de alguna manera te motiva, te aplaude. Cuando haces lo malo, ella te condena. Vamos al libro de Romanos rápidamente. Dice Romanos capítulo 2, por favor. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Capítulo 2, en el verso 14. 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, juntos, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, juntos, por favor, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué? Sus razonamientos. ¿Qué estaba haciendo la conciencia de Judas en él? Lo acusaba. ¿Y qué hacía Judas con su conciencia? Pecaba contra ella, se endurecía, cerraba los ojos, cerraba el entendimiento. Hermanos, cuando tú ves una persona que de alguna manera comienza a pecar abiertamente o sencillamente se deja de reunir, estás viendo un corazón malo. No está en un buen estado y debes de tener mucho cuidado, porque si esa persona ya se dejó de congregar, lo vas a entender más adelante un poquito mejor. Pero si esa persona ya se dejó de congregar, esa persona está en un estado malo y va a empezar a buscar pretextos para justificar el por qué esa persona dejó de congregarse. No sé si me explico. Yo pregunto, ¿qué fue lo que hizo Caín cuando fue expulsado de la primera iglesia?
¿Qué fue lo que hizo? ¿Se siguió congregando en otra iglesia? No, ya no se congregó. Y después lo ves materialista el hombre que construye una ciudad, ¿verdad? Él construyó una ciudad, cuando el mandamiento es: id por toda la tierra, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y lo ves a él construyendo una ciudad en una rebelión abierta, con luz moral, con luz natural, con luz de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Volvió a entrar a la congregación? No, ya no volvió a entrar a la congregación. No dijo: errante y vagabundo seré. ¿No dijo eso? Te manifiesta cuál es realmente su estado y su futuro. Entonces es muy importante. Nosotros debemos de estar muy conscientes de que mientras nosotros le permitimos al pecado un espacio en nuestro corazón, ese pecado va a estar dándole espacio a otro y a otro y a otro. Y vamos a caer en una práctica consecuente de pecados. ¿Y sabes qué va a suceder? Al rato vas a caer en la incredulidad. Es normal, es lo que viene como consecuencia. Entonces, si la persona o el cristiano no tiene la actitud correcta, su corazón lo va a engañar. El pecado lo va a endurecer. La naturaleza de su alma se va a endurecer. Y un pecado, de alguna manera, abrirá espacio a otro pecado. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Juan 4, verso 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. A ver, contemos. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Un fracaso matrimonial abrió espacio para otro fracaso matrimonial, y abrió espacio para otro fracaso, y abrió espacio para otro fracaso. Eran 5, y el sexto, ¿qué sucedió? Llegó un momento que ya dijo: ya, ¿para qué me caso? Mejor me junto. Los 5 primeros eran su marido, pero ya el sexto, ya no. En el sexto ya nada más estaba en unión libre. Si nos damos cuenta cómo, si le permites espacio a un pecado, se vienen como cuentas de collar, uno tras otro. ¿Y sabes qué? Eso obviamente va a fracturar la conciencia. Y una vez que la conciencia se fractura, se cauteriza. Y una vez que se cauteriza, entras en un estado de incredulidad. Y no hay ya nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Porque el pecado engaña. Vamos nuevamente al verso, por favor, capítulo 3 de Hebreos 12. Gloria a Dios. 3, dice aquí, 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y después, enseguida, esta es la tercera parte del mensaje, un remedio. ¿Cuál es el remedio entonces ante el corazón malo? Antes, todos juntos: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, dice la Escritura. Para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del ¿qué? Del pecado. Póngame atención. Un buen consejo. Casi que resumimos. Número 1, el apóstol está diciendo: volteen a ver a Israel, miren lo que le pasó. Que sea una advertencia para ustedes. Cuando vean una desgracia, observen bien qué fue lo que sucedió y aplíquenselo para que sea una advertencia para ustedes. Aquí tenemos un Israel físico, el cual cae en un pecado llamado de incredulidad. Es el equivalente a un corazón malo, y enseguida Dios sube su mano, jura y dice: no entrarán, y los maldice eternamente. Ahora, es muy importante. ¿Cómo se dan a cabo, de alguna manera, cómo surge un corazón malo? Cuando tú te das permisos y comienzas a desobedecer una vez, enseguida se te va a venir otra desobediencia, y luego otra, 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 y llegará el momento que ya no puedes frenar. Ya no hay modo de detenerse, porque se hace un hábito, se hace un vicio. Levante su mano quien ha experimentado el vicio del pecado. ¿Quién ha experimentado el vicio de la droga? ¿Quién ha experimentado el vicio del alcohol? ¿El vicio de la televisión? ¿Se puede? No se puede. No se puede. Ahí está el vicio. No lo puedes romper. Hay esperanza para los que en ignorancia son incrédulos, pero poca esperanza para los que de alguna manera con luz
natural y con luz de la palabra, caen en incredulidad. No hay mucha esperanza. Y dice que hay un buen consejo. El remedio en contra de un corazón malo, de incredulidad, ellos tienen que exhortarse unos a otros diariamente. Lo leo. Antes exhortados los unos a los otros, ¿qué dice? Entre tanto que se dice ¿qué? Pero ¿cómo exhortas a Caín si ya no se congrega? A ver, ¿cómo puedes exhortar a Ismael si ya no está en medio de las tiendas de Abraham? ¿Cómo puedes exhortar a Esaú si Esaú ya se fue al monte de alguna manera al que le tocó? ¿Cómo lo exhortas? Dice que el remedio es hoy. Nuestra vida es tan incierta que no la tenemos asegurada. Y si en tu necio corazón dices, ay, vi eso, mañana le digo. ¿Y si se te muere? No sé si me explico. Ay, mi hijo hizo eso, hoy, mañana hablo con él. ¿Mañana? ¿Y si te mueres? ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Quién de ustedes me asegura que mañana va a estar despierto? Para que ninguno de vosotros, ¿qué? ¿Por qué? Entonces, lo que tenías que haberle dicho hoy, como no se lo dijiste hoy, para mañana, ¿sabes cómo va a estar la persona? Dura. ¿Y sabes si te lo va a aceptar? No. Si te lo iba a aceptar hoy, mañana le va a costar más trabajo. Y pasado peor. Y pasará el tiempo y estará peor. Este es el remedio, pero se necesita tener valor de Cristo. Se necesita arrepentirse de la cobardía. Muchos cobardes no tienen las agallas para ir y decirle a alguien, no para agredirlo, sino para decirle, oye, eso que hiciste no está bien. Hermano, no es correcto lo que estás haciendo. Hermano, la Biblia dice que este es el caminar del cristiano y tú estás caminando contra él. Hermana, la Biblia dice que vuestro vestir sea así y usted viene enseñando sus figuras. ¿Qué pasó? ¿Sí me explico? No es la contienda, no es la agresión, no es estar cazando brujas, no. Es exhortarnos unos a los otros. Y la palabra exhortar es reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Yo te recomiendo que no te juntes ya más con esos jóvenes. Ahí está, nada más. No te quieres enseñorear de él, ¿verdad que no? Yo le recomiendo que, por favor, pues ya sea serio, porque la gente de la calle lo está observando. Ahí está la instrucción. Pero yo pregunto, ¿cómo exhortas a quien no se congrega? Y la gente puede estar bien engañada, no se congrega, pero ellos pueden estar pensando que están en Cristo. ¿Están en Cristo? ¿Qué te dice el testimonio? Mirad por vosotros mismos, hermanos, que no tengáis un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No les escucho? Para apartarse del Dios vivo y verdadero. Ahí está el mandamiento. Si te apartas, obviamente es el resultado de la incredulidad. Entonces es muy importante, mientras se dice hoy, debemos de exhortarnos mientras se dice hoy. Nosotros deberíamos de hacer lo que tenemos que hacer hoy, porque de alguna manera el mañana no nos pertenece. No estamos asegurados para el mañana. Solo Dios sabe si mañana despertaremos. Solo Dios sabe si mañana aquel que hizo el mal o que necesitaba ser exhortado, mañana estará con vida. Solo Dios lo sabe. ¿Cuántos alaban a Jesús? Mientras podamos hacernos el mayor bien posible, nosotros tenemos que hacerlo. Salmo 99. Nuestro tiempo juntos aquí es muy incierto. Es muy pequeño. Capítulo 90, verso 9. Dice así, porque todos nuestros días juntos declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años, ¿cómo? ¿Es verdad o no es verdad? Yo recuerdo muy bien un individuo cuando yo estaba trabajando ahí por la del Valle. Él llegaba y me saludaba y traía la greña larga y siempre llegaba alcoholizado y yo ya conocía de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Te encargo, él es el que acomodaba los coches. Entonces, te encargo mi coche, por favor, Y yo en mi corazón dije, este hombre, que Dios me abra un espacio para predicarle. Hola, ¿qué tal? Recuerdo ese día muy especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, te veo medio raro. Sí, es que fíjate que así, pero siempre llegaba tomado. Para el otro martes, yo lo esperaba y nunca pasó.
Dije, ahora no vino el greñudo. ¿Por qué no vino? Y le dije a un compañero de ahí del trabajo, oye, ¿qué pasó con el greñas? ¿No vino? ¿No supiste? ¿No supe qué? Se murió. ¿No sabes que se murió? Ay, hermano, pregúntame qué sentí. Oh, sentí que me subían, me bajaban. No, no puede ser, no se puede morir. Quería yo irlo a resucitar, hermano. ¿No le había yo predicado? Quería yo irle a decir, denme oportunidad, por favor, de predicarle. Ese mismo que agarró y me dijo que se había muerto era cristiano. Dice, pero yo le prediqué, hermano. Señor, una cosa entendí. No me vuelve a pasar. Si lo tengo delante de mí, le voy a hablar. ¿Sí me explico? Yo no me lo esperaba. Yo no pensaba que se podía morir. Es muy grande la tontería. ¿Que la gente no se muere? La gente se muere. Entonces es muy importante. Nosotros tenemos que estar conscientes. Entre tanto se dice hoy, el llamado es para hoy, porque el mañana no es de nosotros. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para el día de hoy. Volvamos al texto, capítulo 3, 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Porque si no lo exhortas hoy, quizá no se muera hoy, pero físicamente no se muere, pero espiritualmente sí. Para que ninguno de vosotros, ¿qué dice? Se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene una virtud destructora, hermanos. El pecado tiende a endurecer el alma. El pecado tiende a cauterizar la conciencia. El pecado tiende a quitar el freno de mano. No hay dominio propio y la persona se arroja como bestia a pecar. El pecado prácticamente ultraja la razón. Ya no tiene razón. El pecado es tan devastador que de alguna manera, hermanos, si tú hoy pudiste haber exhortado a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo, a tu vecino, y en tu corazón cobarde no lo exhortaste, ¿sabes qué? Para mañana está endurecido. ¿Endurecido qué significa? Terco. Él va a pensar que lo que está haciendo está bien. Él va a pensar que lo que él ha decidido hacer es lo mejor que se puede hacer. Entonces el remedio que Jesús nos está dando para que nosotros no caigamos en un corazón malo de incredulidad, número 1, que nos estemos exhortando unos a otros. Recuérdeme la definición de exhortar. No es regañando. Reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Invitar. Mira, yo te invito, cambia tu actitud. Porque mira, no es correcto lo que estás haciendo con tu familia. No me lo tomes a mal, no me estoy queriendo introducir en tu vida personal, pero es que yo viví así y a mí me pasó esto. Yo te lo paso porque eres mi amigo, eres mi compadre, eres mi paisano. No tengo nada contra ti. ¿Sí me explico? Lo estás reconviniendo. Lo tratas de convencer. Pero si no lo haces, se te endurece. Y como él ya se endureció y se entercó, él para mañana vuelve a hacer el berrinche. Y pasado vuelve a hacer el berrinche. Y después hace otro berrinche. Y después de tanto berrinche, algo le entró. Y ya al rato ya no son berrinches, ya al rato ya son sonrisas como de Chucky. Y al rato ya está haciendo otras cosas. Y dice, ay, ¿y ahora qué pasó? Debiste de haberlo exhortado. Debiste de haberlo guardado. No sé si me explico. Porque una vez que eso sucede, dice que después de tanto pecar, entran en un estado de incredulidad. Yo he escuchado a la gente decir, ¿qué tiene de malo casarse con una mujer? Escuché a una anciana como de 60 años. Me dijo, ¿tiene algo de malo? ¿Me puedo casar con una mujer? ¿Tiene algo de malo? Yo la volteé a ver. Digo, ella era para que me diera consejos a mí, ya tiene 60, yo tengo 48, 12 años menos vividos. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Por qué está ese corazón endurecido y por qué está en un estado de incredulidad? ¿Qué pasó? Está en un corazón malo. Cuando tu presidente dijo que iba a autorizar que los homosexuales adoptaran niños, ¿qué estabas viendo ahí? Corazón malo. Está en un estado de incredulidad. Se apartó del Dios vivo y verdadero. ¿Se me explicó? Entonces son síntomas que te da la Escritura. ¿Cuánto tiempo llevas sin agarrar la palabra de Dios? Ahí está el síntoma de cómo está tu corazón. Está apartado de Dios. ¿Qué es lo que más abunda en tus pensamientos?
quizá tus planes terrenales. Ahí está el síntoma de que tu corazón ya comenzó a apartarse de Dios. Muchos están aquí presentes, pero les importa un comino el honor de Cristo. Llegan, se sientan, se van, se sientan, se van. No les importa si entra gente, si no entra gente, si se hace aseo, si no, o sea, no les importa nada. Ya tenemos un corazón. Dijimos que teníamos que cuidarlo en lo interno y en lo externo, ¿cierto o no? En lo interno está apartado de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas que no ayunas? Abstinencia de alimentos. He ahí la manifestación de uno que se está apartando de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que no lloras cuando oras? Ahí está la evidencia de uno que se está apartando de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Hoy necesitamos ser muy sensibles a lo que el Señor nos dice hoy. La exhortación es una exhortación de amor para que ustedes no terminen apartándose del Dios vivo y verdadero. Oí la primera iglesia de Cannabis en Estados Unidos. Una iglesia donde todos estaban fumando marihuana, el pastor estaba fumando marihuana y todos los demás. Sí, vamos a ver el capítulo ahí donde dice la escritura que Dios hizo la hierba y todo, y fumando droga. O sea, imagínate nada más. ¿Qué sucedió ahí? Ya se habían apartado del Dios vivo y verdadero. Y puede estar en un púlpito, pero está apartado. Ya no está con Dios. Reitero, es el pecado. Es esa actitud a desobedecer, a estar en contra de lo que Dios dice, lo que hace que haya una cauterización en la conciencia y posteriormente la persona caiga en una incredulidad. ¿Has oído? Ya no quiero ir a la iglesia. Yo ya no voy a ir un día de estos. ¿Qué ves ahí? ¿Es un buen síntoma? No, es para espantarse cuando oigas que de repente, ya no quiero ir, dice tu adolescente. ¿Qué estado? ¿Qué ves ahí? ¿Es un corazón bueno? Es un corazón malo. ¿Qué está esperando? Si ya en su corazón, ya no quiero ir. Imagínate, ya no quiero ir. Está en un corazón malo. ¿Qué estará esperando? A lo mejor nada más está esperando los 18, es todo. Y después de los 18, ¿qué va a hacer? Vámonos. ¿O no? Hermanos, jóvenes, vuelvan a Jesús. Dice la Escritura, terminamos con esto, Hebreos 11:6. Hermanos, el corazón malo de incredulidad no se adquiere por culpa de otros, se adquiere por culpa propia. Son decisiones propias. Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe Dios y que aparte de que existe es bueno Dios con los que lo buscan, con los que lo quieren agradar, con los que lo quieren de alguna manera tener contento. Entonces vemos una cosa, hermanos. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué se perdió? ¿Cuántos ladrones había en la cruz del Calvario? 2. Uno tenía fe. ¿Qué sucedió con el que tenía fe? Agradó a Dios. Señor, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Y el otro qué tenía? Corazón malo. De incredulidad. Si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Cristo lo volvió a ver? ¿Cristo nos dejó su nombre? ¿Cristo dijo en el purgatorio que se purgue y después lo saco? No. ¿Sabes dónde está? Juré en mi ira, no entrará. Por su corazón malo de incredulidad. Dios es un Dios de fe. Y si hoy crees que te puede perdonar, te va a perdonar. Pero si en tu corazón dudas, créeme, te irás apartando cada día más. Porque esa es la manera en que Él trabaja. Si vas a pedirle perdón a alguien, hazlo en fe. Si vas a restituir, hazlo en fe.
Si vas a hacer una oración, que salga con fe. Veíamos el domingo, la voluntad de Dios es que haciendo el bien, y hacer el bien es ser sinceros, ¿no es cierto? Cuando eres sincero, las cosas salen espontáneas y tú tienes fe. Entonces es muy importante. ¿Quién quisiera apartarse del Dios vivo y verdadero? Ninguno de nosotros. ¿Qué tienes que cuidar en tus niñitos para que no se aparten cuando sean adolescentes? Que sean tendenciosos a estar desobedeciendo. Y tienes que tener mucho cuidado porque dice la Escritura que la necedad está ligada ¿a dónde? La necedad está ligada ¿a dónde? Más la vara de la corrección. Entonces, no salgas con tus sentimentalismos. No salgas con tus... Mira, si te portas bien te voy a dar esto. Mira, si te portas bien te voy a llevar a comer tu paleta payaso. Mira, o sea, esas cosas no funcionan. Dios es muy sabio. Y Él dice que cuando hay necedad, cuando hay testarudez, cuando hay un seguir repitiendo lo que le dijiste que no, tú tienes que sacar la vara y darle unos azotes para que se corrija. Es la manera de corregirlo. No existe otra manera. No sé si me explico. ¿Dios lo hace así con nosotros o no lo hace? Hermano, Dios nos disciplina. Dios no está miope. Dios nos disciplina. Dios nos azota. Y aún en nuestros azotes tenemos fe. Gracias, me magullaste. Pero ¿cómo me hizo bien? Gracias. ¿Me explico? Entonces es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador de los que le buscan. Póngase sobre sus pies. Terminamos. Cierre sus ojos. Ahí en su lugar. Quiero que escuche el siguiente audio y usted considere lo que nos decía el Señor. Toma en cuenta lo que le pasó a los judíos. Ellos, en un estado de incredulidad. El estado en el que se encontraban era un estado malo. Y el resultado fue que se apartaron de Dios. Y el apóstol dice, mirad, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo. El Señor me dijo, ¿te diste cuenta que acá no hay descanso ni un segundo? Ahora te voy a mostrar otro lugar que está esperando a esta generación perversa y malvada. Le voy a mostrar quién sufre más, y quiénes van por el camino al infierno. Vi entonces 3 hornos más grandes que el primero y Satanás gritaba, que se haga el juicio. He trabajado bastante para darle la bienvenida a mi reino, he inventado nuevos castigos y tormentos. Que vengan aquí los que pudieron salvarse, y no quisieron. Que vengan a mí, los que me sirvieron en la tierra. Entonces vi unas mujeres, arrastradas con cadenas. Llevaban cargas como mulas. Eran golpeadas atrozmente, y atormentadas. Les abrían sus vientres. Las dejaban gritar, la despedazaban. Les daban con unas cuerdas como de hierro. Las insultaban. Les mostraban sus hijos que ellas habían asesinado, y se las amarraban a sus pechos. Ellas escuchaban el llanto y los gritos de sus hijos. ¿Por qué me mataste, mamá? Al grito del niño. Sus pechos se desgarraban y comenzaban a sangrar. Sus oídos sangraban, y todo aquello será horrible. Y pregunté al Señor, Señor Jesús, ¿quiénes son esas mujeres, y por qué sufren tanto? Me contestó : son todas aquellas que matan a sus hijos en el aborto, sufren porque hicieron de sus vientres tumbas, y el vientre es para dar vida. El pecado del aborto le es a mi padre muy difícil de perdonar. No vas a confesarlo, si no hay verdadero arrepentimiento. Hay que hacer mucha oración y penitencia, pidiendo misericordia, Dios Padre, como al hijo que asesinaron. Sus gritos y llantos estarán al frente del trono de Dios, y su sangre clamará desde la tierra al cielo. Y me dijo : ore por ellas, porque algunas están vivas, y pueden arrepentirse. Pues muchas van por el camino del infierno. Vi al lado de ellas hombres y mujeres que sufrían iguales tormentos que ellas. Y pregunté: ¿estos quiénes son? ¿Y por qué sufren iguales tormentos? El Señor me dijo : son todos los cómplices del aborto, los que las ayudaron.
Aquí pueden venir médicos, amigos, enfermeros, parientes, o alguna persona que escuchó que iban a abortar, y no les dijo no lo hagas. Vi hombres y mujeres de todas las edades. Sus manos sangraban, y ellos al mirarlas gritaban de terror. Y un demonio les cortaba con una espada, los pasaba por parte y parte, volviéndolos nada. Pregunté, ¿quiénes son, Señor? Dijo. Son todos los asesinos, los secuestradores, los atracadores, son todos aquellos que le han quitado la vida a alguien, física, psíquica y espiritualmente. Son aquellos que pudiendo salvar una vida, no lo hicieron. Su sangre clama, desde la tierra al cielo. La vida yo la doy, y la quito cuando quiero. Nadie fuera de Dios puede quitar la vida, ni a un niño, ni a un anciano, ni a un enfermo. Solo Dios dispone de él. En el fuego del infierno, el Señor me dijo: ven, te quiero mostrar a un rey. Y yo vi a un hombre en un trono, pero estaba encadenado, y un demonio le atormentaba con gran ira. Y el Señor me dijo que era el rey Saúl. Y cuando el rey Saúl me vio, dijo: usted vaya y dígale a mi pueblo que yo estoy aquí, y que yo les digo que no deben desobedecer a Dios. Y diles a los hijos de Israel que deben obedecer la voz del Señor, porque mi desobediencia fue la que me trajo a este lugar. Primera de Samuel 15, 22, 26, y yo traté de matarme, porque pensé que era el dueño de mi vida. Primera de Samuel 31, 4, y por favor dígales que el fuego del infierno es real. Y él estaba llorando en busca de ayuda, pero el demonio siguió atormentándolo. Y el Señor me dijo: tú debes decirles a todos lo que vistes. Y si no lo haces, entonces Dios será tu juez. Y yo vi a otro hombre en el fuego del infierno, y los demonios le hicieron sentarse sobre un metal, y este metal era muy parecido como a una mesa, y lo atormentan de muchas maneras. Y yo vi un hierro muy grande que el demonio usaba para pasar a través del estómago de aquel hombre, y le fue atravesado el vientre, y aquel hombre lloró muy amargamente. Y entonces, de repente, un demonio apareció con un cuchillo de metal muy grande en la mano, y cortó el centro de la cabeza del hombre. Y 10 demonios reunieron muchos gusanos y escorpiones, y los metieron en la cabeza del hombre. Y aquel hombre lloraba, más como el viento del mar, y me dolió mucho ver todo esto. Y el Señor me dijo: este fue uno de mis discípulos, él es Judas Iscariote. Y entonces yo le pregunté al demonio la razón por la que lo atormentan de tal manera. Y el demonio me dijo: si no se pone de manifiesto al hombre que solo Jesús es la luz a las personas, al ser asesinados, la obra de la salvación no vendrá a la manifestación. Y los demonios le gritaron en voz alta: porque lo traicionaste. Y así le gritaban una y otra vez sin dejar de atormentarlo. Mateo 10, 4, y por eso usted debe tener mucho cuidado de lo que está haciendo, y no traicione a Cristo. Ay de aquel hombre por quien el Señor es entregado. Mateo 26, 24. Y los que han aprendido del Señor y han entendido acerca de la palabra de Dios, y deben permitir que la palabra de Cristo habite en vosotros. Colosenses 3, 16, 17. Y al que se retira, el Señor le dice: mi alma no se complacerá en él. Hebreos 10, 38. El fuego del infierno es real, y por favor no vayan allí. Y entonces el Señor me mostró a un hombre que estaba sentado y encadenado a un asiento de hierro, y el asiento estaba muy caliente y rojizo como una brasa, y a pesar de que gritó con gran agonía, los demonios continuaban atormentándolo con sus lanzas y con una gran furia, y este hombre comenzó a rogar y suplicarle a Jesús para que le diera una oportunidad de salir del fuego. Y yo me pregunté quién era aquel hombre, quién podía ser. Y el Señor conocía muy bien mis pensamientos, y me dijo: él es el rey Acab.
Entonces inmediatamente, vi a una mujer, y los demonios la atormentaban. Y la golpearon, con lanzas, mientras lloraba. Y gritaba, y el Señor, me dijo, ella es Jezabel, la profetisa, falsa que seducía, al pueblo a pecar contra Dios, Apocalipsis 2:20. Y por eso mi hermano usted debe tener mucho cuidado, porque hay muchos falsos profetas, y profetisas que enseñan, a la gente falsas doctrinas, que solo crean, riquezas para sí mismos. Y se llaman a sí mismos salvadores, y engañan a la gente con los engaños del diablo. Y ellos si se niegan a arrepentirse, tendrán su parte en el fuego del infierno. Segunda, de Tesalonicenses 1:8. Dice el testimonio, hermanos, que miremos por nosotros mismos. No sea que haya alguno de nosotros en quien se haya gestado un corazón malo de incredulidad. Y vemos a cada uno de estos ejemplos, Acab. Vemos a cada uno de estos ejemplos, hermanos, que se apartaron de Dios porque multiplicaron sus desobediencias y sus rebeliones les pusieron en un estado de incredulidad, al grado de que ya no pudieron hacer lo bueno, y hermanos terminaron adorando lo que no era Dios. Hoy somos exhortados, hermanos, si alguno está pecando de manera arbitraria, haga un alto. Hoy, si alguno se ha dado permisos, haga un alto y corra a Jesús. Si alguno aún no está seguro de su salvación, vaya a Jesús. No se expongan, hermanos, para el día de mañana, porque para el día de mañana estarán más endurecidos. ¿Y saben qué? Terminarán como muchos, apartándose del Dios vivo y verdadero. Hoy tenemos que ejercer fe, con sus ojos cerrados. Hoy tomemos decisiones. Acércate a Dios y confiesa tu pecado. Acércate al Señor y dile que te limpie, porque solamente hasta que estés limpio y con vestiduras blancas podrás estar en paz, porque es la única manera, es el único estado espiritual seguro, por si eres mandado a llamar, por si el Rey da orden sobre de ti, que empieces a dar cuentas. Pero no se te ocurra irte como Judas. Dice la Escritura que era el ladrón, porque sustraía de la bolsa. Se dio un permiso, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y le agregó hipocresía. Y al final, hermanos, por más que Jesús le estaba exhortando, lavándole los pies, dejándose besar, dándole el pan en la boca, cuando él preguntó, ¿soy yo?, Jesús le dijo, tú lo sabes, tú lo has dicho. Y con todo y eso ya no había manera de detenerlo, porque él había endurecido su conciencia y ahora terminaba apartándose del Dios vivo y verdadero. Y dice la Escritura que Satán entró en su corazón, al igual como entró en Caín. Y oímos el testimonio que estaba siendo atormentado, y por los siglos de los siglos le gritaban, ¿por qué lo traicionaste? ¿Por qué lo traicionaste? Hermanos, esa es una razón muy grande como para poderle dar gracias a Dios en el día de hoy, que a nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos, que a nosotros nos concede la oportunidad de poder ser lavados de nuestros pecados, de poder ser justificados, de poder ser perdonados. Hermanos, les hago responsables. Si alguno de ustedes sabe que está en un estado malo, acérquese a pedir asesoría. No se vaya así, porque para mañana estará peor. En el nombre de Jesús, oremos al Señor. Padre, hoy nos acercamos con santo temblor, Señor, pidiendo que por favor impidas que haya un avance negativo, Señor, en nuestro corazón. Antes bien, Señor, que hoy tu buen espíritu, Señor, al haber despertado las conciencias, pueda dar la gracia, tanto el querer como el hacer,
para que estos mis hermanos puedan apartarse de sus pecados y puedan tomar una decisión firme de serte fieles a ti, Señor, de vivir una vida buena, Señor, delante de ti, en Cristo. Por favor, ten misericordia de los que se han apartado. Ten compasión, Señor, de los que han incurrido, Señor, Padre amado, en un estado malo. Ten misericordia. En el nombre precioso de Jesús, limpia los corazones, restaura la fe. Permite que tu pueblo pueda ser un pueblo de fe, un pueblo que a través de su fe pueda abundar en buenas obras, un pueblo que a través de su fe pueda abundar en perdón, en compasión, en sobrellevar las cargas los unos de los otros, en mirar a los demás como mayores a uno mismo, en estar ávidos, Señor amado, y diligentes en dar, porque es más bienaventurado que recibir. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, límpialos con tu sangre preciosa. En el nombre precioso de Jesús. Amén.